Gloria a Dios, hermanos. Salude a su hermano que está al lado, dígale: Dios te bendiga. Dígale que estamos en ese lugar correcto, donde se alaba el nombre del Señor. Dice su palabra que donde están dos o tres reunidos en su nombre, el Espíritu Santo está en medio de su pueblo. ¿Cuántos lo creen esta tarde? Le damos la honra, la gloria a nuestro Dios, el Todopoderoso. Vamos a abrir nuestra escritura, vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos, y vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios que se encuentra en el libro de Mateo, Mateo capítulo 6. Y si usted me lo permite, voy a leer del 30 al 33. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 30. Y cuando lo tenga, me lo exclama con un amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez más, Padre, estamos aquí, Señor, delante de ti, Padre, buscando tu rostro, mi bendito Jesús, el de la voz, necesitado de ti, Padre, necesitado, Señor, que me uses, Padre bendito, como a ti conviene, Señor, como un instrumento, Padre, que tenga yo, Señor, temor de ti, Padre, de tu palabra, que me use, Señor, por medio de la misma, Padre, para que tu pueblo salga, Señor, bendecido, salga fortalecido, Padre, porque venimos aquí a tus pies, Padre, una vez más a darte la honra, la gloria, mi bendito Jesús. Esta hora, Señor, como dice tu palabra, donde están dos o tres en tu nombre, sabemos, Señor, tenemos la plena seguridad, Padre, que tú estás en medio de tu pueblo, bendito Jesús. Y esta hora, Señor, permítenos, Padre, elevar, Señor, esta oración, pidiéndote, Padre bendito, primero que todo, Señor, haciendo rogativas por mis hermanos, Padre, por mi hermana Yolanda, Padre, Sarabia, que está, bendito Jesús, en el hospital, Padre. Tú conoces, Señor, más que todos los doctores su enfermedad, mi bendito Jesús. Confiamos, Señor, en ti, que tú, Señor, vas a dar la sanidad a mi hermana, Padre. Confórtala, Señor, en esta tribulación, Padre, en esta enfermedad, Señor. Que tú, Señor, puedas tomar el control, Padre bendito, de mi hermana, Padre. Te rogamos, pues, Señor, que tú, Señor, le des las fuerzas, Padre. Tú, Señor, que quites todo temor, Padre, y que ella pueda confiar que tú, Señor,
eres el que vas a hacer la obra, Padre, porque confiamos, Señor, solamente tú, bendito mi Jesús, que vas, Señor, a intervenir en medio, Señor, de estos doctores, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. También, Padre bendito, te pedimos, bendito Jesús, por mi hermana Carmen García, Padre. Tú, Señor, conoces, Padre, sus dolencias, Padre. Tú, Señor, más que todos conoces su cuerpo, Padre. Ten misericordia, Padre. Señor Jesús, que estamos confiando en ti, Padre. Tú eres, Señor, el que das la vida, Padre. Tú, Señor, eres el que la quitas, Padre, pero en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Te pedimos, te rogamos, Señor, por mis hermanos, por Juana García, también, Señor, que tengas misericordia, Padre bendito, por el hermano Salvador Reyes, Padre bendito. Señor Jesús, tú, Señor, eres grande, Padre. Tú, Señor, eres el que hiciste los cielos y la tierra, Padre. ¿Y a quién iremos, Señor? Oh Jesús, ¿a quién iremos, Padre? Si tú, Señor, tienes las palabras de vida eterna, Señor. Estamos aquí, Señor, porque te necesitamos, Padre. No tenemos a dónde ir, Señor. Ten misericordia, Padre, de tu pueblo, Señor. Oh, Señor, tu pueblo, Señor, está cansado, Padre, pero en tu nombre, Señor, nos levantamos, decía el salmista, y estamos de pie, esperando, Señor, tu diestra, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo ya reunido, Padre. A mis hermanos desde la tercera edad hasta el bebé, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia, mi bendito Padre. A mis hermanos que están desde la puerta, Padre, mis hermanos maestros, mis hermanos de la alabanza, el de la dirección, mis hermanos que predican, mis hermanos diáconos, mi hermana Rosario, ten misericordia, Padre. Mi hermano el de la cabina, ten misericordia, Padre, porque nuestro corazón está dispuesto, Señor. ¿A quién iremos, Padre, una vez más, Señor? Oh, Señor, ten misericordia, Padre, de nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, es mejor, Padre, estar un día aquí, Señor, que 1000 fuera, Padre. Danos la oportunidad, Padre. Danos, Señor, esa oportunidad de estar aquí, alabándote, Padre, bendiciéndote, adorándote, Señor, buscando tu rostro una vez más, Padre, y poder decir, Señor, Ebenezer, porque tú, Señor, hasta este día, Padre, has tenido cuidado de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, una vez más, por todo lo que nos das, Señor, sin merecerlo, porque eres un Dios de amor, eres un Dios misericordioso y un Dios de justicia. Gracias, Señor, una vez más, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Dios escucha a su pueblo en cualquier tiempo. Puede ser un tiempo de alegría y puede ser un tiempo de dolor o de tristeza. Pero el Señor sigue estando con su pueblo al frente. Y esta meditación, hermanos, de esta preciosa tarde calurosa,
le he puesto más allá de la esperanza. Más allá de la esperanza. Dice el diccionario secular que la esperanza es un significado como una cosa o persona que es objeto de confianza a corto plazo en esta vida terrenal. Pero hermanos, una esperanza para el cristiano es igual a la fe, es igual a la confianza, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Creemos en una esperanza que Dios pueda obrar en lo que a veces nosotros queremos y manifestamos, como en la sanidad de nuestro cuerpo mortal, como a lo mejor en un trabajo que el Señor nos pudiera dar. También que nos ayude a lo mejor en unos asuntos muy complicados. Sin embargo, hermanos, podemos poner esas situaciones tan adversas como una esperanza. Y ver agradecidos con Él toda la vida. Pero sin embargo, hermanos, también podemos darle gracias a Dios porque nos da un trabajo, porque nos ayuda en una necesidad, en una sanidad. Pero también hasta en ese momento podemos darle gracias a Dios y decir: no más necesito de Él. Mi vida empieza a caminar bien. Pero cuando entonces vienen los problemas a nosotros, podemos a veces catalogar la esperanza momentánea. ¿Cuántos hermanos hemos visto que el Señor ha hecho milagros aquí? Sin embargo, podemos ver y manifestar que estuvieron al borde de la muerte. Y de su propia boca decir que el Todopoderoso los levantó con poder. Pero sin embargo, podemos voltear a los lados de las bancas, más allá atrás, y podemos ver que los lugares están solos. Y si no me lo cree, gire su cabeza hacia atrás y verá que hay muchas bancas vacías. Porque hay una esperanza momentánea en ese momento que necesitamos del Señor. Y una vez que el Señor satisface esa necesidad, a veces no volvemos a ver más a los hermanos. Más allá de la esperanza. Lucas 5, del 5 al 8. El libro de Lucas, capítulo 5, del 5 al 8. Y dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca
de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4, perdón. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Antes de que el Señor hiciera un milagro sobre estos pescadores, le rogó que le permitiera sentarse a la barca y que le hiciera unos tantos metros hacia la profundidad. Porque el Señor tuvo que enseñar antes a toda la gran multitud. Porque la palabra de Dios dice buscar primeramente el reino de los cielos. Y dice que todas las cosas vendrán y se nos añadirán. Porque el Señor pudo haberle dicho: ve y echa tus redes. Esa era una esperanza momentánea, una esperanza terrenal, que el Señor lo podía hacer. Sin embargo, es mejor, antes que todas las cosas, venir a la casa de Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos, tenemos en mente? Y a veces estamos cantando y adorando, y a veces estamos escuchando la predicación, aparentemente, pero nuestra mente a veces no está aquí. Nuestra mente a veces está esperando qué tipo de recurso o cómo le van a hacer para el día de mañana, que es lunes, y poder empezar bien la semana. Porque entonces, dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de los cielos. Y sigue diciendo, hermanos, su palabra en Mateo capítulo 14, versículo 13. Libro de Mateo 14, versículo 13. Y la palabra de Dios dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud. Y dice la palabra: tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada.
Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Versículo 17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traerlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Antes que el Señor diera de comer a esa gran multitud, antes que el Señor hiciera esas sanidades dentro del pueblo tan grande que estaba ahí, les tuvo que haber predicado, hermanos. Les tuvo que haber predicado del arrepentimiento. Y dice la palabra que tenía ya varios días la gente que lo seguían. El Señor no necesitaba, hermanos, sanar a la gente, o no necesitaba darles de comer a tantísima gente. El Señor les quería mostrar que la esperanza más allá, sobre todas las cosas terrenales, era el de la voz, era Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos predicado y le hemos dicho a la gente? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Porque a veces tenemos muchas batallas y a veces empezamos siempre al revés. Ya cuando vemos que el barco se está hundiendo, es que entonces exclamamos y nuestros ojos a los cielos y decimos: Señor, ayúdame, porque perezco. Porque nos es difícil a veces buscar primeramente el reino de los cielos. Porque es difícil a veces comprometernos con el Señor y seguir caminando paso a paso con Él. Hermano, tengo una necesidad de trabajo, ¿no puede pedir por mí? Sí, hermano. Hermano, ya no pida, ya tengo trabajo. Cuando vino el hermano nunca vino, nomás nos llamó. Las personas saben. Las personas saben que el Dios que seguimos es un Dios todopoderoso. Es el Dios que abrió el mar en 2 y todavía para que el pueblo creyera pasaron en seco. Y yo me imagino que pasaron en seco, todavía levantaban los pocos de tierra, de humo. Y lo principal no era que Dios habría abierto los mares. El Señor decía que la esperanza Él era para el pueblo de Israel. Y no solamente una vez lo hizo, hermanos.
Allí en Mateo capítulo 15, adelantito, versículo 29, otra vez el Señor estando ahí. Dice la palabra: pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y dice que los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y otra vez, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. ¿Usted cree que todos esos días el Señor no les daba palabra? Por eso estaban 3 días. Y si el Señor estuviera 8 o 10 días, ahí la gente estuviera con Él. Y sigue diciendo: y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que por ahí, qué cuidado tenía el Señor, que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra otra vez. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, dice la palabra, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y niños. En estos 2 relatos el Señor, quiero yo suponer, haciendo sumas y multiplicaciones, se me hace que le dio más de 20,000. Con unos pocos peces y unos pocos panes. Pero ese, hermanos, no era el centro de la atención, ni que curar a los cojos, ni a los ciegos ver. Él es una esperanza viva en nuestras vidas. Es una esperanza que tenemos que vivir día con día, segundo tras segundo, hora tras hora, meses tras meses y años tras años. Decía mi suegro: en todo este tiempo el Señor nunca, pero nunca me ha fallado. ¿Por qué le he de fallar yo? Tener una esperanza sólida en nuestro corazón habla mucho del cristiano. Un compromiso con el Señor habla mucho del cristiano. Y sigue diciendo nuestra palabra, Lucas capítulo 17, versículo 11. Y dice su palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos hermanos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice la palabra que volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice la palabra que ¿qué era? Era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Una esperanza, hermanos, grande que tenemos en el Señor. De los 10 leprosos, solamente uno regresó. Y el que regresó era extranjero. En una ocasión, en una predicación de mi hermano Díaz, dice él: si contara yo todos los hermanos que el Señor los levantó y dieron testimonio, dice, ya no cupiéramos aquí. Necesitaríamos otros 3, 4 auditorios grandes. Porque ¿dónde está? ¿Dónde está la esperanza de vida que en un momento trazó nuestras vidas, trazó mi vida, trazó la vida de ustedes? De 10 leprosos, uno fue el que regresó a darle la honra, la gloria a nuestro Dios. Y sigue diciendo nuestra palabra, hermanos, en Lucas capítulo 23, versículo 32. Y me lo expresa con un amén cuando lo encuentre. La crucifixión del Señor Jesucristo. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, dice su palabra. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo,
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una promesa del Señor. Un reconocimiento de uno de los malhechores, de uno de los ladrones, teniendo la esperanza viva a un lado. La palabra lo expresa así, pero estando ahí cuántas horas, el Señor estando en esa agonía, en ese sufrimiento, en esa cruz del Calvario, todavía tuvo piedad del que estaba a su lado. Una esperanza que se les puso a los dos malhechores. Uno de ellos la aceptó y la abrazó. Y el Señor le confirmó y le dijo: desde el día de hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Una esperanza viva, hermanos, que tenemos en nuestro diario caminar. Y dice, y refiero el texto que empezamos: buscar primeramente el reino de los cielos. Ponerle a Dios en oración todos, hermanos, todos nuestros anhelos, todo lo que emprendamos, porque dice la palabra que entonces todo nos hará bien para nosotros y nos hará prosperar. Vengan pruebas, cualquier tipo de pruebas, hermanos. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios fiel. Dios, la promesa que Él nos hace tiene que estar en nuestros corazones. Siempre todos los predicadores decimos: cueste lo que cueste, pase lo que pase, venga lo que venga. Porque la única esperanza que tenemos más allá se llama Jesucristo. Y sigue diciendo unos versículos muy conocidos, Juan 3:15, dice: para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, el único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Y lee y abre mañana su Biblia y lo vuelve a leer y dice: para que todo aquel que en Él cree. Ya no es crea porque lo leí ayer, no. La palabra es vigente y dice cree, y si lo abre mañana dice cree, y si lo abre dentro de un año, la palabra está vigente. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Más allá de la esperanza es Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Una promesa que Dios cumplirá para siempre. Mientras tanto nos consuela con su amor, nos sostiene, nos levanta, nos da paz y nos da seguridad.
de lo que pueda venir. Él siempre tendrá el control por los siglos de los siglos. Es una realidad, mis hermanos, que Dios esté en cada uno de sus corazones y que ustedes tengan como el blanco perfecto esa esperanza hasta que el Señor nos llame a su presencia, no echando en saco roto ninguno de las cosas que hemos leído de la palabra de nuestro Dios. El Señor quiere el bien para nosotros. Y en las buenas y en las malas, la iglesia seguirá caminando y solamente se detendrá para predicar la palabra de Dios. No se suelte, no se baje del tren de la vida eterna. Es una esperanza de vida para nosotros. Entonces las promesas que dicen aquí son para cada uno de nosotros. Él irá por nosotros, venga lo que venga. Que Dios les bendiga grandemente.